Bien, vamos a leer a continuación una carta de la congresista Vivian Olivos. Vivian Olivos está solicitando que se investigue al congresista Bermejo, precisamente por lo que hemos venido conversando el día de hoy. Dice, solicito que una vez instalada la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso para el presente periodo anual de sesiones 2023-2025, inicie investigación contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas. La congresista de Fuerza Popular ha presentado este documento. Vamos también a estar atentos sobre eso, y hay reacciones en Perú Libre también respecto a la situación. Está con nosotros ya aquí listo para conversar al respecto el parlamentario Roberto Sánchez de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Pero vamos a escuchar, antes de conversar con él, lo que dijo el congresista Flavio Cruz, que se refirió al mismo tema. Teníamos muchas sospechas de la conducta, del desempeño de la gestión de este alcalde. No, es un tema partidario. Es su decisión, significa que no tenía la convicción política que tiene el partido. Nosotros particularmente no nos reunimos con la señora presidenta, pero si ese alcalde quería reunirse, bueno, querrá tener obras, inversiones, lo cual es válido, pero en todo caso no ha admitido la consigna del partido de no reunirse con ella, ¿no? Es que la visitó cuando era ministra. Cuando era ministra. Bueno, alguna razón tendría para visitarlo, pero como le digo, ese caso del señor alcalde de la Unión de Piura tiene que esclarecerse partidariamente, y ustedes serán los primeros en saberlo. También hay periodistas que en el tiempo de la historia del Perú han sido involucrados. Recordemos, últimamente también un querido periodista está en problemas, así que nadie está libre. El Poder Judicial es la casa del jabonero, quien no cae resbala. Gruesas palabras de Flavio Cruz, y bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado, que habíamos anunciado, Roberto Sánchez, está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. ¿Usted piensa lo mismo, que el Poder Judicial, o en el Poder Judicial el que no cae resbala? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Ávila. Bueno, en realidad no me parece las declaraciones adecuadas, ¿no? Yo creo que el sistema de justicia es importante que sea institucional, el debido proceso, las prerrogativas propias de todos los procedimientos ante tanta corrupción, impunidad, que no ha empezado hace 6 meses, ¿no? O sea, hay estudios que es histórico, ni siquiera es episódico. Entonces yo creo que lo que nos toca más bien es exigir que este sistema de justicia sea siempre lo más probo, idóneo, independiente. ¿Cree usted que lo es? No existe institucionalidad perfecta, pero es importante reafirmar su institucionalidad. De acuerdo. Le hago esta pregunta. Usted es congresista de la República, pero ha sido parte del gobierno de Pedro Castillo. Y lo que estamos viendo es otra organización que habría liderado el expresidente. ¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido y las implicancias o los indicios que acaba de explicar el doctor Nakazaki, que comprometerían a Guillermo Bermejo en esta suerte de negociado, vamos a decirlo así, de obras al amparo de la reconstrucción con cambios en el norte? Mire, todas aquellas carpetas o procesos de investigación, aunque sea en la etapa de indagación preliminar, y que tienen evidencias, etcétera, es importante que se oficialice, que se investigue. Nadie aquí tiene prerrogativa de no ser investigado. De allí que yo resalto la actitud del colega congresista Guillermo Bermejo, que ha dicho que se allana a las investigaciones, que está dispuesto a que se sepa su secreto bancario, de comunicaciones, porque una actitud así es distinta, digo yo, a una actitud de un colega congresista, presidente del Congreso, que se escabulle, que no quiere declarar y que dice, sí voy a decir mis verdades de acá a las calendas griegas. Se está refiriendo usted al presidente del Congreso, pero el señor Bermejo tampoco se ha pronunciado. Sí, claro que sí, ha salido en diferentes medios. Atendió por teléfono. Ha salido en diferentes medios, ha sido categórico desde la mañana. Y en el Congreso debería hacer descargos también. La señora Olivos le está pidiendo que se presente ante la Comisión de Ética. Yo creo que si hay un procedimiento en la Fiscalía, es importante que eso avance, que otorgue las diligencias del caso lo más célere posible, porque aquí se está hablando... ¿Eres parte de su bancada? Claro, ¿correcto? Que sí, sí, ¿no? Y se están haciendo no solamente asuntos presuntos en el orden ético, ¿no? Porque en el Congreso a veces se suele decir, hay una infracción, que vaya ética, ¿no? Y así hay
gigantescas situaciones de agendas que nunca se van a resolver. ¿Ha conversado aquí, usted con él el día de hoy? Claro que sí. ¿Y qué le ha dicho? De ¿Qué le inmediato, preguntó y qué le ha respondido él? apenas se tuvo conocimiento, él al minuto ha salido a declarar que es como corresponde. Se ha allanado, ha salido su abogado, él ha dicho que eso no es cierto, en todo caso, que se investigue, que se allana la investigación. Eso es lo correcto. Nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que las acusaciones que solamente son tenues se corroboren y que se investigue, caiga quien caiga. A ver, me dicen que tenemos un material para mostrar, es una fotografía que me alcanza la producción. Vamos a ver la fotografía en cuestión para los comentarios del congresista Roberto Sánchez. Este es el señor López, justamente, a quien se había propuesto para que sea presidente de SEDAPAL. No cumplía los requisitos, es decir, el señor Castillo tuvo que reconocer, se topó, digamos, con esta exigencia en el aparato del Estado y finalmente consiguió ubicarlo como presidente, jefe, director, vamos, como autoridad para la reconstrucción con cambios. Una autoridad que manejaba también y que maneja muchísimo dinero y de la cual dependen contratos millonarios precisamente para esa reconstrucción. El modus operandi, lo comentábamos con el doctor Nagasaki, se parece mucho el copamiento al caso Sadagoray, por ejemplo, que es otro caso similar, ¿no? Colocar en el Fondo Mi Vivienda personas que estén justamente allí para saber a quién le adjudican los contratos, direccionar los contratos a cambio de dinero. Y eso parece haber sido una constante en el gobierno de Pedro Castillo, del que usted formó parte. ¿Cuál es su acto de contrición, si cabe, o su lectura hoy, que ya no está más en ese gobierno y ha vuelto a ocupar su curul parlamentaria? Sí, el hecho de ser parte del gobierno del presidente Pedro Castillo y de haberse incurrido en situaciones de ilicitud en la actuación pública. ¿Le queda a usted dudas? Permítame esa aclaración. ¿Le queda a usted alguna duda hoy por hoy que Pedro Castillo, en efecto, lideró una organización criminal o que su círculo más cercano llegó al gobierno, aprovechó su posición en la presidencia de la República para hacer y deshacer en el aparato del Estado a cambio de enriquecerse? Le comento. Por favor. Yo creo en el sistema de justicia, aún con sus imperfecciones. Y cuando el sistema de justicia avanza en los procedimientos y emite una condena firme, habrá demostrado sus hipótesis. Mientras tanto, que se investigue con todo el peso de los procedimientos como corresponde y caiga quien caiga, el peso de la ley, a alguien que haya incurrido. Correcto. Yo deslindo, no conozco al señor, no sé en qué situaciones se habrá dado esas circunstancias, pero si ahora hay una carpeta adicional que está investigando, corresponde que se investigue, ¿no? Es lo que dicen los defensores del presidente del Parlamento, que se investigue y que le explique, pero no tenemos por qué promover su censura. Usted ha dicho que si él no hace los descargos hasta el 28, entonces se va a proceder a impulsar esa censura. ¿Por qué medir con una vara a Pedro Castillo y con otra a Alejandro Soto? Sí, yo le pregunto más bien a usted también, ¿por qué ahora, ¿no es cierto?, sí no mirar la realidad de una serie de actos absolutamente criticables del actual presidente del Congreso y decir que por la gobernabilidad hay que soportar lo que sea? Y yo le demuestro solo un caso. Este es el comunicado oficial que emite el presidente del Congreso, refiriendo en su acápite número 2 que dice que el compromiso económico mencionado en el reportaje, porque se denuncia la deuda y que no declaró, la reparación civil, así es, cuando que hubo una proviene, condena dice, por que difamación. proviene de un fallo, dice, reserva de un fallo condenatorio, y que no era una sentencia, dice él. Sin embargo, el propio señor, con fecha 16 de agosto del 2013, interpone una demanda de amparo. ¿Para qué? Para declarar la nulidad de la sentencia del 16. Es decir, él reconoce aquí, en esta medida que interpone, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Constitucional, que era una sentencia. Y no solamente eso, porque él dice que no pudo declararlo cuando fue candidato en su declaración jurada, no lo pudo consignar. Y yo tengo aquí información publicada que está en la página de transparencia del TC. Y aquí está la fecha, le voy a dejar, dice el 2/10/2019 se dio a conocer, ¿no es cierto? Y se declaró, no le dieron la razón y se reafirmó que tenía
deudas. El 2019, antes del proceso electoral, el señor ha mentido. Esto es, perdóname, ¿me puede repetir la información de dónde la obtuvo? Está en acceso a transparencia del TC. Es esta la sentencia, la fecha de publicación. Pero ¿deudas que le impidieran postular? Así es, él sabía antes que tenía esa obligación de declarar cuando iba a ser candidato. Es por eso que el procurador del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que va a tomar acción. Pregunta, ¿eso no hay que hacer caso? O sea, cuando exigimos que la idoneidad en los cargos, en las más altas autoridades, ahí sí debemos decir que no. La vara debe ser igual para todos. La vara debe ser igual para todos. En vez de salir a decir que no ha cometido ningún error, pido paciencia, dice, para que... ¿Se impulsará la moción de censura aún cuando él haga los descargos el 28? Mire, aquí... ¿O ya no cabe que se refiera a nada porque no tiene oportunidad? Mi motivación es institucional y es de principios. Porque con la misma vara que se mide a uno, debe de medirse a todos. Hace unos días yo vengo invocando respetuosamente que dé cara, que informe. Y el señor ha anunciado una conferencia de prensa de aquí a fin de mes. Dime en qué razón. Eso no corresponde. Es por eso, mire, y cada vez que sale a declarar otra mentira, un error, un desliz, y eso no corresponde. Es por eso que yo tengo listo ya. Esta es la moción de censura. ¿Para el presidente o para la mesa? Para el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Y he reunido todas las situaciones. ¿Y tiene apoyo, congresista? Mire, como usted bien conoce, ante su pregunta, sabe que hay pues una mayoría como que no quiere ver el asunto porque la vara se aplica a unos y no se aplica a otros. Este es el momento principista de la institucionalidad para decir que la probidad debe cumplir. El señor, si no está en condiciones de referir uno a uno que todo esto es mentira, respetuosamente, por la gobernabilidad que tanto algunos dicen, por la inestabilidad que está generando a la mesa directiva, el señor debe dar un paso al costado. Muy bien, ese es el punto de vista sobre Alejandro Torres. Ahora, quisiera hacerle una pregunta porque ha trascendido información a partir de este expediente judicial que involucra al señor Bermejo, o por lo menos a dos supuestos asesores suyos, ¿no? También hay información que tiene que ver con Aníbal Torres, quien en su momento fue ministro de Justicia y luego asumió el cargo de premier. Dice, solicitaba hacer una bolsa de dinero para los problemas legales de Pedro Castillo. Todo esto según Salatiel Marrufo, declaración que se dio en el marco de una nueva investigación, los operadores de la reconstrucción. Usted trabajó con Aníbal Torres. ¿En algún momento escuchó algo sobre esto? Jamás. Como no conozco al señor Salatiel, como no conozco al señor que refieren ahora que en la mañana un medio de prensa informó, Roberto Sánchez también tiene que ver, y es otro señor que no tiene... Nunca le pidió al final de un Consejo de Ministros, que es lo que dicen que Aníbal Torres decía, que él ya sabía que venían problemas legales para Castillo y que por lo tanto le tocaba el despacho a cada uno de los ministros para decirles, bueno, hay que tener, digamos, una cantidad de un monto de dinero para contratar a quienes vayan a defender, porque va a tener que invertirse o gastar en una defensa para el presidente. Nunca. En lo absoluto. Nunca. En lo absoluto. Por eso es que ahora que está en investigación una nueva carpeta, tiene que irse al fondo del asunto. Esta situación, que se conoce de todo este ejercicio de hace 2 años, en medio de otros hechos también recurrentes en este periodo, y que al parecer, como en el caso de Sada Goray, que tiene antecedentes también anterior, acabo de escuchar al abogado que anteriormente ha estado contigo, que dice que el caso del señor, el alcalde de Piura, ya venía de antes. Es decir, esta es una situación que no podemos decir que solamente es de este mes, es toda una cosa recurrentes al cual debemos, yo creo, de combatir, como por ejemplo la inestabilidad económica que hoy vive el país, la recesión técnica que se está viviendo y que hoy aquí he escuchado... ¿sí? Ojo, no me puedo extender mucho en la entrevista, pero toda esta recesión y este problema tampoco saque cuerpo, porque, a ver, el señor Castillo no es que haya hecho lo que tenía que hacer, y por el contrario, su sola presencia y su rotación de ministros no le hicieron nada, he escuchado a la economía del país. Perdóneme, usted ha sido parte del gobierno, sí. Le voy a decir qué opina un ex ministro de Economía que usted estima, el señor Castilla, Miguel.
¿sabe qué ha dicho? Que él reconoce que en el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿sabe qué hizo? Respetó la caja fiscal, la estabilidad macroeconómica. Castillo. Así es, y mira, y hoy... Pedro Castillo. Sí, así es. Correcto, pero a ver, el impulso No, a la inversión yo le digo, privada, yo le digo, bueno, pero no mire, se trata solo de tener un recaudación, PCR, no, escúcheme, ojo, ¿ah? es que usted tiene que ser un poco más objetiva, mire, la recaudación No, tributaria estoy hablando está con por números. encima de 12% el año pasado. Entonces, no es responsabilidad de Castillo en la crisis o en la recesión que es que estamos usted el día está de hoy mirando viviendo. en el tema de la responsabilidad. Yo miro todo el bosque. Hay que mirar lo completo y no solo decir, como se dice, ¿no? Por Pedro sentido Castillo común, es el responsable de no le todo. estoy diciendo eso. Allí está la razón Probablemente de todo. empezó La antes ineptitud de este con el gobierno. piloto automático. También se lo vamos Probablemente a echar, empezó antes con el piloto porque sabe automático. que dicen algunos Pero Mávila, escúcheme. solamente 2 segundos. Mira, A ver, dicen, usted tiene se 2 segundos, pero pretendía- déjeme ya, por favor preguntarle también. 2 segundos, está bien. Se pretendía y se decía que era un gobierno, la peor enfermedad del mundo, por lo tanto el remedio era esta situación. ¿Ha visto la Sí, corrupción? pero ¿sabe ¿Ha que visto ahora el aparato del Estado? ¿Cuántos hay técnicos que investigar, capaces hay que tuvieron que sancionar, dejar sus señorita, puestos en el hay Estado que investigar. precisamente porque el gobierno de Castillo no hay que defender lo que todos quiso los es actos ilícitos. copar Por eso hay carpetas y tiene que y se investigarse como reemplazó corresponde. profesionales Pero competentes hoy, por así gente como que nos no encontramos, estaba capacitada ya. y que entró únicamente a robar, como lo estamos viendo ahora. Sin embargo, ¿no es cierto? El remedio, dicen hoy muchos, acabó peor que la enfermedad Bueno, pero supuesta. estábamos hablando del mea culpa que usted haría o no haría a propósito de su Varias veces participación he en el venido gobierno y de le he Castillo. dicho, hay mucha autocrítica que hacer, señorita, porque sabe que no ha habido gobierno perfecto en esta disputa terrible, pero haber participado en hechos ilícitos y corrupción, jamás. De tal manera... Mire, yo le pregunté y usted ha dicho que se investigue. No, que se Las investigue. investigaciones están en curso. Pero Hoy está a mí diciendo no- que a actos mí de no, corrupción señorita, no. a mí no. Ah, usted está hablando a título personal. es que yo tengo que dar cuenta de mis actos. Bien, bien, ¿No pero es cierto? no, Yo tengo que pero no afirmar cargue, con no categoría. cargue en sus hombros la mochila de todo el gobierno porque No. le podría... No, yo le hablo del ámbito podría económico, sufrir un revés. tomándome No ponga razón las de un manos al buen fuego, economista, no ex ponga las ministro de manos al Economía. fuego porque se podría quemar. Es que no se trata de poner las manos al fuego, se trata de ser objetivo, ¿no? Porque a usted todo le parece que la causa de las culpas de todo lo que estamos viviendo está allá. Y no es así. Acá somos Esto es críticos más también con complejo. este gobierno. Esto es más complejo. Yo lo sé, aquí Porque hoy- somos críticos. Hoy ha defendido al presidente Soto diciendo que ahora usted dice que esto no sé, que mejor la estabilidad, esperemos. Yo creo que no. Nosotros generamos más bien No sé quién con ha esa defendido a Soto, pretendida pero bueno. decir que estabilidad. No, aquí se está generando esa situación. Ah. Hoy necesitamos una salida. Por Dios. Bueno, Vamos por a eso- seguir por eso le buscándonos hacía la pregunta culpables. sobre Soto. Es lo más sensato. De acuerdo. Que se investigue, que caiga quien tenga que caer. Congresista, ¿ha tenido tiempo usted para hacer su evaluación, para anunciar esta moción de censura y hacer el análisis correspondiente? Pero entiende que habiendo sido parte del gobierno y hoy habiéndose descubierto esto, o por lo menos iniciado investigue. una nueva investigación, era pertinente abordar el tema. Muy Perfecto. amable. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a esta ti. noche. Encantado.